Constitución. La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, hasta ahí, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. Todos los que traen representación. Todos los representativos. Justice. ¡Amparo! 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 ¡Te protege, ciudadano! ¡Amparo! ¡Amparo! ¡Te protege, ciudadano! ¡Amparo! ¡Te protege, ciudadano! ¡Morelos, despierta! ¡La dictadura está en la puerta! 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 ¡México, despierta! ¡Somos tu defensa! 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 La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿y ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. El juez imparcial es de carrera judicial. 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 Independencia judicial contra peso nacional. 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 Sin poder judicial, ¿quién te va a amparar? 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 Sin color, sin partidos, la justicia sin partido. Sin color, sin partido, la justicia sin partido. Sin color, sin partido, la justicia sin partido. Sin poder, sin partido, la justicia sin partido. La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿ellos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. No somos oposición, servimos a la nación. No somos oposición, servimos a la nación. No somos oposición, servimos a la nación. No somos oposición, servimos a la nación.
Morelos, despierta, la dictadura está en la puerta. 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 Los derechos humanos no deben ser violados. 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 Justicia independiente, derecho de la gente. Justicia independiente, derecho. Justicia independiente, derecho de la gente. Justicia independiente, derecho de la gente. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. Defendemos la justicia, no a la reforma. 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 Magistrados elegidos por políticos dirigidos. 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 El juez imparciales de carrera judicial. 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 Carrera judicial, orgullo nacional. Carrera judicial, orgullo nacional. Carrera judicial, orgullo nacional. Carrera judicial, orgullo nacional. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer. No va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. ¡Diputado circuito! ¡Diputado circuito! ¡Diputado circuito! ¡Aplausos, por favor! Vamos a hacer un discurso y procedemos a cantar el himno nacional. Recordemos que esta reforma judicial no solo es para el Poder Judicial Federal, sino también para el local. He escuchado a muy pocos jueces y magistrados del Poder Judicial local levantar la voz y expresar realmente su sentir. Y hoy, 23 de agosto del 2024, hago un llamado al Poder Judicial local del Estado de Morelos y de todo el resto de nuestro amado México. Retomo las palabras mencionadas por la magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Nadia Luz Lara Chávez, que es muy triste y lamentable que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, encabezados por sus respectivos presidentes, existan varios que estén llevando ese equipo e integrantes como corderos al matadero, sin el mínimo interés de revisar cuál es la trascendencia de una reforma judicial de este calibre. Simplemente buscan salvar su propia situación personal y profesional. También quiero hacer uso de la voz para replicar las palabras del juez local Samuel Alejandro Nava Sánchez, donde menciona que la formación de un servidor público dentro del Poder Judicial es muy diferente a un agente del Ministerio Público, es muy diferente a un legislador, es muy diferente a un presidente municipal o un presidente de la República. Simplemente es diferente a la de un político. Es importante mencionarlo,
nosotros como servidores públicos del Poder Judicial Federal, al terminar la jornada laboral, no vamos a casa a descansar. Nos llevamos expedientes para estudiar y revisar. Un oficial, un actuario, un secretario de acuerdos, un secretario proyectista, un juez, un magistrado, un ministro, no va a su casa a descansar, sino a seguir estudiando y trabajando para proteger derechos de la sociedad. Si alguno de ustedes gusta pasar por afuera de las instalaciones del Foro Común o del Foro Federal a altas horas de la madrugada, hay luces prendidas. Esto significa que hay servidores públicos trabajando, que hay ciudadanos laborando sin descansar para tutelar y velar derechos de la sociedad, incluso en fines de semana. Y esto es algo que se está olvidando, y es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque una persona sin esta formación, el día de mañana, posiblemente encuentre mayores dificultades que una persona que sí pasó por este escalafón llamado carrera judicial. A diferencia de un senador, un diputado, un presidente municipal, un gobernador, nosotros no nos debemos al ánimo de nuestros votantes. Como servidores públicos del Poder Judicial Federal y local, nos debemos a lo que marca la ley, la imparcialidad, autonomía e independencia judicial, sin importar el comentario o el escrutinio público. Jamás he visto que un órgano jurisdiccional tenga que salir a disculparse y defender su criterio una vez que su honor es atropellado a través de los medios de comunicación. Nunca he visto a un juez tener que salir a explicar o defender su resolución. ¿Por qué no?, se preguntarán. Porque las resoluciones, también llamadas sentencias, se combaten, y no es a través de los medios de comunicación y difusión, sino a través de los recursos de revisión o apelación o del medio ordinario que la ley marque. Y bajo esta circunstancia, los jueces y magistrados deben de resolver bajo el escrutinio del caso en concreto y de lo que marca la ley en específico. No pueden realizar una sentencia ponderando cuántos son más de este lado o cuántos son más de este otro, o a qué partido político electoral se deben, o qué persona las designó o recomendó, porque en ese momento se pierde la imparcialidad, autonomía e independencia judicial. Reitero, hago un llamado a los compañeros del Poder Judicial local, así como a los 201 magistrados y jueces del Poder Judicial Federal que votaron en contra de la suspensión de labores en la votación de días anteriores. Que no olviden que protestaron solemnemente desempeñar leal y patrióticamente el honorable cargo que hoy ejercen. Que no olviden que protestaron en guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Quiero decirle a toda la sociedad que como trabajadores del Poder Judicial Federal no estamos en contra de una reforma al Poder Judicial Federal, no estamos a favor de los privilegios, no estamos en contra de que se aborden las áreas de oportunidad que existen. Sin embargo, esta reforma en lo particular no resuelve absolutamente ningún problema. En su exposición de motivos no hay un solo estudio que fundamente por qué el Poder Judicial Federal no funciona. La reforma judicial que propone el Ejecutivo y sus legisladores generarán jueces sometidos a los intereses de la política. No podemos aprobar una reforma que se hizo en 3 meses y tirar a la basura conceptos que se han construido y consolidado a través de los años, como es la división de poderes, el sistema de contrapesos que gozamos en nuestro país. Lo único que pedimos, que como trabajadores y servidores públicos del Poder Judicial, al cual se plantea reformar, seamos escuchados, valorados y también tomados en cuenta, porque todos los que estamos aquí, hoy reunidos, la base trabajadora y titulares del Poder Judicial Federal, tenemos mucho que decir. No podemos permitirnos estar en silencio ante las continuas mentiras y desacreditaciones de parte del Ejecutivo. Sociedad y población en general, no esperen al darse cuenta cuando alguna autoridad sea omisa o en su actuación viole sus derechos humanos, y como afectados al solicitar la protección de la justicia federal a través del juicio de amparo, este les sea negado o deficiente. No esperen al darse cuenta, ya que sea tarde,
cuando los juzgadores locales y en ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, ustedes soliciten, por ejemplo, la guardia y custodia de sus hijos, o pretendan defender su patrimonio, o más aún su libertad, y vean que su contraparte fue favorecido debido a las influencias personales y políticas con quien dictaminó la resolución. No esperen al darse cuenta tarde, cuando se exija un alto de nivel de profesionalización en los jueces y magistrados, porque todo lo anterior ya no existirá. Porque seremos testigos de la politización al Poder Judicial local y federal y de una justicia hecha a modo para el Ejecutivo. No me quiero despedir sin hacer una consigna respectiva. ¡Te aplicaron una ley injustamente! ¡Amparo! ¡Te calcularon mal la pensión! ¡Amparo! ¡Te negaron el derecho a la salud! ¡Amparo! ¡Te negaron el derecho a la educación! ¡Amparo! ¡Los casos de personas desaparecidas! ¡Amparo! ¡Los casos de migrantes detenidos ilegalmente! ¡Amparo! ¡Los casos de niños sin medicinas! ¡Amparo! ¡Te negaron las vacunas! ¡Amparo! ¡Ante la clausura ilegal de tu negocio! ¡Amparo! ¡Ante el municipio que te cobra de más el impuesto predial! ¡Amparo! ¡Ante el policía que te detuvo arbitrariamente! ¡Amparo! ¡Ante la negativa de pagarte la pensión que por derecho te corresponde! ¡Amparo! ¡Ante la autoridad que permite al patrón no darte tu aguinaldo! ¡Amparo! Sociedad, defender al Poder Judicial de la Federación es defender tus derechos. ¡Muchas gracias! ¡Decimoctavo circuito! ¡Decimoctavo circuito! ¡Decimoctavo circuito! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Morelos está presente! Se ve, se siente, Morelos está presente. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Morelos está presente! Se ve, se siente, Morelos está presente. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Morelos está presente! Se ve, se siente, Morelos está presente. Poder local, únete a la lucha. 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! Poder local, únete a la lucha. ¡El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Todos somos Poder Judicial Federal! Todos somos Poder Judicial Federal. 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 Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los guardianes de la Constitución. Compañeros, buenas tardes. Siempre pedimos. Compañeros, buenas tardes. Siempre pedimos a la sociedad que nos escuchara. Les pedimos que nos apoyaran. Les pedimos que estuvieran con nosotros. En esta marcha tenemos a gente de la sociedad civil. Tenemos a gente que viene con nosotros sin ser parte del Poder Judicial. Tenemos a gente, tenemos barras, tenemos abogados, tenemos estudiantes, tenemos a la propia sociedad civil, tenemos a representantes del Poder Judicial del Estado de Morelos. Por principio creo que es bien necesario agradecer y reconocer que estén aquí.
Un aplauso para todos ustedes, por favor. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Compañeros, por 6 años nos han acusado de todo. Que estamos sobrepagados, que estamos sobrevalorados, que estamos en contra de la nación, que somos conservadores, que somos fifís, que somos neoliberales. Esto y muchísimas cosas más se dice en contra de nosotros todos los días. Y se ha repetido por 6 años. ¡Ya basta! Nuestro único error fue hacer valer la Constitución. Nuestro único error ha sido hacer valer la ley. Nuestro único error ha sido cumplir con nuestro trabajo y cumplir con lo que desde hace 200 años, desde la Constitución de 1824, se nos manda: ser un poder judicial independiente. Hoy en día somos 54,000 trabajadores, casi 55,000 trabajadores a nivel nacional. Todos los días somos vejados, insultados, molestados, algunos ya hasta en forma personal. Y seguimos acá. Hoy en paro seguimos trabajando. Hoy en paro seguimos atendiendo cosas urgentes, porque nuestro compromiso es con la gente, no es con nosotros. Nuestro compromiso es con la propia gente a la que nos debemos desde la propia Constitución. Nos tardó mucho y nos costó mucho estar aquí hoy, porque no somos políticos, somos abogados que no nos cuidamos desde el discurso falso. No nos encuadramos en otros datos, no nos encuadramos en estadísticas hechas a modo. Nos encuadramos con lo que dice la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Eso es lo que nos rige a nosotros. Pero ya basta de concebir que nosotros somos el problema. Ya basta de concebir que el hacer valer la Constitución es estar en contra del país. No, señores. Es estar en contra de una voluntad villana que busca desde luego destruir este país. Nuestra lucha... ¡López! ¡Porro de cuarta! ¡Fuera! Nuestra lucha tiene 2 vías. Ya lo dije, somos 54,000 personas que hoy estamos en riesgo de perder nuestro trabajo. No como se ha dicho desde las mañaneras. Vamos a perder nuestro trabajo, vamos a perder nuestros salarios, vamos a perder nuestras prestaciones que ya son ley. Sobre todo nuestro país, que es lo más importante de la nación. Por principio, la gente tiene que saber una cosa. Perder a nuestro país, que eso no lo vamos a permitir. Nuestro lugar es en los juzgados. Y nuestra vida literalmente se va en los juzgados. Perdón, más Cuando que mucho entramos, si bien nos va, Perdón, a las 9 de la compañero. mañana. Y si bien nos va, Es que está mal. nos vamos a las 8 o 9 de la noche. Es nuestro país. Y nos seguimos, y al otro día igual, y en días festivos, y en fines de semana. Y nuestras familias nos esperan. Nuestros hijos nos esperan. Porque saben que nuestro compromiso es con este país. Pero no es posible creer que una reforma tan mendaz, tan burda, tan incompleta y sobre todo tan sesgada venga a resolver un problema que no es problema del Poder Judicial Federal. Somos un poder transparente, abierto, que se vincula con la sociedad. Y se vincula con la sociedad de una forma elemental: dar justicia. No es posible creer, no es posible que la sociedad crea que esta reforma no va a afectar a los trabajadores, como se ha dicho, como se dijo hoy en la mañana, como se dijo ayer en la mañana,
Y como se ha dicho en vía de dogma durante más de 6 meses desde que empezó este problema, sin entender cuáles son las afectaciones ahora sí, no solo a nosotros, sino al país. Hoy en día un juez federal se rige por principios como la independencia, el profesionalismo, la excelencia. De aquí en adelante se va a regir por las reglas de campaña. Se va a regir por quien le proporcione más a su campaña. Y ganará entonces el asunto, no el que más sepa de leyes, no el que tenga la razón, sino el que más haya aportado a la campaña. Ahora resulta que el juez no necesita conocimientos, sino que necesita suerte para ser juez. Necesitamos salir en una tómbola para poder aspirar a ser jueces. Eso, señores, es acabar no solo con la carrera judicial, sino acabar con el futuro del país. México entiende, esta reforma judicial va a marcar el rumbo del país en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Y está en nosotros determinar para dónde queremos ir. Si queremos ir en regresión hacia un estado autoritario, o si queremos seguir a la vanguardia con un poder judicial que puede ser mejorado, pero no al costo de ser desmantelado. Por esta razón, este Poder Judicial de la Federación se levanta para ser escuchado, para dejar de ser vilipendiado, para dejar de ser insultado, porque no somos burros, no somos mentirosos, no somos flojos, y mucho menos acarreados. Somos trabajadores, todos con estudios, todos con ganas de servir a México. México entiende, el Poder Judicial te defiende. ¡México entiende! ¡El Poder Judicial te defiende! ¡México entiende! ¡El Poder Judicial te defiende! ¿Ya sirve la bocina? Toño, Anúncialo. ayúdame con la bocina, ayúdame. Es del foro común. Ay, que sí vinieron a apoyar. Compañeros, vamos a escuchar por favor al magistrado Francisco Hurtado, que participa en el Poder Judicial del Estado de Morelos desde su primera sala. Vamos a escuchar qué nos dice, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los tribunales o el Poder Judicial se debe caracterizar por ser independiente y autónomo, pero también los juzgadores. En ese sentido, como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en mi carácter de titular de la ponencia número 13, como integrante del Pleno, quiero hacer uso de ese derecho de expresarme. Una reforma, si bien la definición quiere decir modificar, progresar, construir, avanzar. La propuesta que se hace no es una reforma, porque es una regresión al centralismo, en contra del federalismo, que no nos va a llevar a ningún puerto. Hace muchos años conocí una magistrada que estaba visitando México, provenía de Venezuela. La historia que nos está pasando le sucedió a Venezuela. Es un ejemplo claro hacia dónde va el rumbo del país. Llevar a una urna electoral la designación de los juzgadores es atentar contra el Estado de Derecho y contra los derechos fundamentales y humanos. Bien dice el ministro Pérez Dayán, nosotros decidimos conforme y con base al derecho y a la legalidad, no al criterio de un elector. Eso nos debe quedar muy claro. Pero hay dos puntos muy importantes o dos momentos muy importantes que van a suceder y debemos poner atención. El primero, cuando llegue al Pleno del Congreso de la Unión, el Poder Legislativo
es un poder libre y soberano, que no debe obedecer ni al judicial ni al ejecutivo. Es muy evidente por la tendencia que se está marcando que esa autonomía y esa libertad y soberanía del poder legislativo se está violando. Todos protestaron ante el pueblo de hacer cumplir la Constitución. De lo contrario, lo estarían violentando. También tenemos nosotros un derecho, el derecho del mandato, de la revocación de mandato. Habría muchos elementos para hacer valer ese derecho. El segundo sería vinculado en caso de que llegara a pasar o aprobarse esta reforma o esta ocurrencia, y quedaría en manos del pueblo. Nosotros también somos pueblos, somos parte del pueblo, aparte de ser trabajadores o servidores públicos. Por lo tanto, quiero decirles que la justicia no es el resultado de una boleta, de una urna electoral o de una tómbola. Sí a la carrera judicial, sí a la defensa de los derechos humanos, sí a la defensa del Estado de Derecho. ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! ¿Cuánto? Gracias. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Compañeros, excelente día. Enhorabuena, qué bueno ver al Poder Judicial luchando. No están solos. Como presidente de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, junto con otros grupos sociales, académicos, barras de abogados que los acompañamos el día de hoy, tengan el apoyo absoluto, sientan la fraternidad de todos y cada uno de nosotros, que sabemos las friegas que se meten todos los días, que el trabajo que se lleva a cabo por la defensa constitucional, por la defensa y la promoción de los derechos humanos, son más de 1.200 familias, 1.200 trabajadores que se pretenden afectar del 18º circuito en Morelos, y más de 54.500 trabajadores del Poder Judicial Federal, con una, como bien lo dijo el magistrado, no reforma, sino una regresión al centralismo. Que no nos engañen a Morelos, que no nos engañen como mexicanos. Esta supuesta reforma lo que está buscando es horadar, es socavar la república misma. La república se basa fundamentalmente en el sistema de pesos y contrapesos constitucionales, de la división funcional del poder. El poder ejecutivo junto con el legislativo están pretendiendo cooptar al poder judicial. No es el pueblo el que va a votar, no nos engañemos. ¿Cuánto cuesta una elección? ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo las supuestas campañas para ser jueces? El crimen organizado, los actores fácticos de poder, evidentemente el partido hegemónico. ¿Quién tiene dinero para sustentar una elección? El Poder Judicial nació, creció y debe continuar simple y sencillamente como un puesto y un poder colegiado por expertos, por peritos en derecho que todos los días hacen una labor fundamental, no por sus intereses como nos han vendido, por los intereses del pueblo mexicano, por la defensa de los derechos humanos. La Corte Interamericana ya activó un protocolo precisamente por este tipo de reforma regresiva. Es imposible que no alcemos la voz como morelenses y como mexicanos, que volteemos a ver. En este instante se está juzgando y se está jugando no el futuro de un grupo de privilegiados, como mal se ha llevado a cabo intencionadamente desde hace 6 años. Se está llevando y se está jugando a cabo el futuro del país como una república. Cuidado, es darnos un balazo en el pie. El Poder Judicial es independiente.